Bien, buenas tardes a todos. Bueno, pues me alegro de poder estar aquí una vez más trayendo la palabra del Señor. Bueno, supongo que nada nuevo bajo el sol, ya sabréis con qué voy a seguir, con la serie de Ruth, que empecé hace un par de meses. Hoy vamos a ver el capítulo 3. Esta vez no voy a hacer como la vez pasada, me tiré demasiado tiempo repasando el capítulo 1 antes de ver el 2, entonces esta vez vamos a entrar en el 3 casi directamente, así que en 3 minutos así repasemos un poco cositas, pero muy sueltas, ¿vale? Para entender o para encajar mejor en nuestras mentes el capítulo 3. Bien, bueno, pues primeramente, así muy resumido, la historia de Ruth, como ya todos sabéis, empieza que Noemí tiene que salir de su tierra, sale con su esposo Elimelech, con sus 2 hijos, Malón y Kelión. Allí encuentran mujeres, respectivas mujeres, ¿vale? Orfa y Ruth. Y más adelante Noemí pues pierde a su esposo, también pierde a sus 2 hijos y pierde a una de sus nueras, a Orfa, que Noemí le dio la opción de rehacer su vida y obviamente ella ni se lo pensó. Gracias a Dios, por un motivo en concreto, permitió que Ruth se quedara con ella para cuidarla. Pero en el capítulo 1 no todo fue malo. El hambre se acabó en la tierra de Judá y por lo tanto Noemí puede regresar a su hogar, puede regresar a su casa, no sola, sino bajo los cuidados de Ruth. Al mismo tiempo también vemos un poco cómo Booz va entrando en la historia y nos cuenta el capítulo 1 cómo Booz es preservado para Ruth, que más adelante en el capítulo 4 veremos cómo se casa con ella. Y bueno, el capítulo 1 es un poco oscuro en este sentido de que parece que todos son desgracias, parece que todos son cosas malas, pero en todo momento, aunque sea en una pequeña proporción, ¿vale? Pero vemos la misericordia de Dios y que Dios poco a poco va dando cosas a su tiempo. En el capítulo 2 vemos cómo las cosas mejoran, la esperanza aumenta y la misericordia de Dios se revela más fácilmente o de una forma más clara en la vida de Noemí, de tal forma que hasta ella se da cuenta. No es que la misericordia de Dios estuviera en el capítulo 2 y no en el 1, porque la misericordia de Dios está siempre, las bendiciones de Dios están siempre, la ayuda de Dios está siempre, solamente que nosotros muchas veces tal vez no queremos ver, pero Dios siempre está con nosotros. Pero en el capítulo 2, por cosas que pasan, Noemí se da cuenta de que Dios está empezando a actuar y poco a poco las cosas están cambiando. Noemí y Ruth ya es cuando conocen a Booz. También vimos cómo Ruth es guiada misericordiosamente por Dios, es llevada a los campos de Booz para trabajar, para poder tener un sustento. Vemos cómo no solamente consigue trabajar, sino que Booz haya gracia en sus ojos, como dice la Biblia, y la protege del resto de los trabajadores, porque ella era mujer, y también le da agua, etc. Y vemos cómo la vida de estas 3 personas, Ruth, Booz y Noemí, van cambiando. Tenemos a Booz, que es un hombre saturado de Dios, tenemos a Ruth, que es una mujer dependiente de Dios, y tenemos a Noemí, que es una mujer que en el capítulo 1, literalmente es una mujer que está amargada, es una palabra que suena fuerte, pero vemos en Ruth 1:20 y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Pero es una mujer que acaba exaltando más a Dios en el capítulo 2 por las cosas que va viendo, por los cambios que va viendo en su vida. Eso lo vemos en Ruth 2:20, y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Y una de las cosas que comentábamos fue que cuando buscamos refugiarnos bajo las alas de Dios, como hizo Ruth, aunque en un principio parezca que hay tinieblas, que hay sombras, que hay tormentas en nuestra vida, que el capítulo 1 básicamente se basa en eso, parece que todo son cosas malas, pero tarde o temprano Dios a su tiempo va dando una salida, lo vamos viendo en el capítulo 2, para entender mejor el futuro y las cosas que Dios va a traer a nuestra vida, que eso luego ya se ve en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Bien, pues vamos a orar y nos metemos con el capítulo 3. Señor, gracias por esta idea que tú nos has dado hoy. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por los ejemplos que hay en la Biblia, Señor, que aunque muchas veces no entendamos, Señor, por qué está,
Pero, Señor, todo lo que aparece en la Biblia es para que nosotros tomemos ejemplo, Señor, o bien para hacer o bien para no hacer, Señor. Pero todo, Señor, lo que hay tiene un propósito, Señor. Podrías haber hecho tú, Señor, una Biblia de muchos tomos más, Señor, pero decidiste hacer lo que tenemos, Señor, y exactamente lo que hay es lo que necesitamos, Señor, saber. Y gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, y te pido, Señor, que tú abras nuestros corazones, Señor, y nuestro entendimiento, para que podamos entender lo que tú tienes para nosotros, Señor, y en tu nombre te lo pido. Amén. Bien, pues en este capítulo 3, especialmente lo que vamos a ver va a ser un acercamiento más grande entre Ruth y Booz. Ambos se van a conocer bastante más y van a empezar a hilar pues todo lo que vemos en el capítulo 4 después, que es que al final Dios les acaba uniendo. Para este capítulo me gustaría que tuviéramos en mente dos palabras, bien, que es o que son justicia estratégica, bien, que ahora vemos un poco más lo que es o a lo que nos vamos a referir. Si leemos el capítulo 3 de Ruth en la Biblia, bien solamente el capítulo como tal, o bien el capítulo más un libro extra, como yo he hecho pues para entender mejor este capítulo 3, nos damos cuenta que es un capítulo que por lo menos o sobre todo responde a una pregunta en concreto, y es ¿qué hace o qué consigue un hombre saturado de Dios, una joven dependiente de Dios y una mujer mayor que exalta a Dios cuando todos ellos están llenos de esperanza y confianza en la bondad soberana del Señor? Si nos fijamos, estas tres personas tienen algo en común, y es la palabra Dios. Son tres vidas que están unidas al Señor, tres vidas dependientes de Dios. ¿Y qué pasa cuando no solamente una persona, sino cuando un grupo de personas, cada una individualmente, dependen de Dios? Pues lo que pasa es que estas personas pues acaban cumpliendo, que ahora lo entendemos un poco mejor, una justicia estratégica. Puede sonar un poco general, ¿vale? Pero ahora vamos a hablar un poco más claro a qué nos vamos a referir. Cuando hablemos de justicia, vamos a estar hablando de un celo por hacer lo que es bueno y correcto. Nos vamos a estar refiriendo de un anhelo, un deseo por hacer lo adecuado, tomando siempre en cuenta a Dios, sabiendo que Él es soberano y misericordioso. Lo que vamos a ver en estas tres vidas, en Noemí, en Ruth y en Booz, es que todas dependen de Dios. Todas no solamente dependen, sino que buscan la voluntad de Dios, y no solamente la buscan, sino que la cumplen, ¿vale? Porque nosotros podemos buscar algo, pero si lo que buscamos luego no lo utilizamos, la búsqueda ha sido en vano, no vale para nada, ¿vale? Entonces no solamente buscan la voluntad de Dios, sino que la cumplen. Y he querido aclarar un poco a lo que nos vamos a referir con justicia, ¿vale? Que al final se hacen las cosas bien, justamente, ¿vale? Porque tristemente la definición que tenemos hoy en día de justicia muchas veces queda un poco lejos de lo que es esto. Muchas veces escuchamos cristianos o no cristianos, voy a hacer justicia, pero ¿qué justicia? ¿La justicia como la entiende el mundo? ¿La justicia que vemos en las noticias? No, a eso llaman justicia y luego cada uno hace lo que le da la gana, esa es la realidad. La justicia de ojo por ojo, tú me mientes, yo te miento, tú me das, yo te doy, tú me robas, yo te robo. En la mayoría de las veces nosotros equiparamos la justicia a la palabra venganza. Muchas veces nuestra justicia está basada tal vez en las envidias, en los rencores. Muchas veces igual decimos, no, es que yo voy a ser justo en esto o yo voy a ser justicia en esto. Y no digo que no seamos justos, pero muchas veces cuando nosotros decimos esa frase de yo voy a hacer justicia es porque algo ha pasado. Muchas veces eso, detrás hay rencores o tal vez hay algo de venganza que no debería, porque nos olvidamos del capítulo 12 de Romanos, versículo 19, que dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hebreos 10:30 también dice: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y una de las lecciones que nos va a enseñar este capítulo es que cuando nosotros hacemos lo que Dios dice en su palabra, cuando nosotros hacemos las cosas
justamente, pero con la justicia bíblica. No, bueno, es más, a ver, cuando yo digo justicia bíblica, ¿vale? Al final el único y verdadero juez es Dios. Pero bueno, ¿me entendéis? Cuando intentamos hacer justicia bíblicamente, cuando intentamos hacer las cosas bien, sin criticar, sin hacer daño a la gente, ¿vale? Pues Dios se encarga de todo, porque Dios al final es el que tiene que luchar. No sé quién comentaba, creo que Raquel esta mañana, creo que decía que la lucha es del Señor, al final. Nosotros podemos ser instrumentos, pero la mayoría de las veces la vamos a liar. Entonces, gracias a Dios, que Él es el que tiene la última palabra. Menos mal. Entonces, ya hemos visto a lo que nos vamos a referir con justicia. Ahora, ¿a qué nos vamos a referir con estrategia? Bueno, pues obviamente, ¿vale? En este capítulo 3 va a haber muchas intenciones, va a haber muchos propósitos, va a haber muchas planificaciones por parte de las tres personas, sobre todo por parte de Noemí. Porque bueno, como bien todos sabemos, pues está bien orar, está bien esperar a la voluntad del Señor, pero claro, nosotros también tenemos que actuar, nosotros también tenemos que obrar. O sea, bueno, como muchas veces se ha dicho desde aquí arriba, los extremos son malos, ¿vale? Ni actúes no dejando a Dios ni un minuto en tu vida actuar, pero tampoco solamente ores y no hagas nada. Entonces, en esta historia de Ruth, Noemí y Booz, va a haber planes, ¿vale? Va a haber estrategias, pero siempre va a haber una dependencia de Dios por las tres personas. Entonces, cuando nos refiramos a justicia estratégica, lo que vamos a decir es tomar una iniciativa, una estrategia, pero con el deseo de hacer las cosas bien. O sea, es decir, quieren hacer las cosas justamente o con justicia. Tengo algo que decir del capítulo 3, la verdad es que es un capítulo mucho más positivo que los anteriores. Ya las cosas, pues, es ya, aunque es una historia que ya ha pasado, ¿vale? Pero ya pues te empiezas a alegrar, ¿no? No me gusta llamar personajes, pero por las personas que hay aquí, pues porque dices, ya parece ya que sus vidas se van solucionando, ¿no? De todo lo que ha pasado. Es un capítulo que está lleno de esperanza y cosas buenas, una esperanza que hace soñar y una esperanza que lleva a Ruth, a Noemí y a Booz a hacer las cosas bien, a planear en un futuro o a planear para un futuro, pero también una esperanza que eso les lleva a hacer las cosas con virtud e integridad, eso sí, bajo las alas de Dios y dependiendo siempre de Dios. En el mundo hoy en día, la desesperanza es lo que lleva a las personas a hacer lo que hacen. La desesperanza es lo que lleva a mentir, porque te ves ya en un callejón sin salida. La desesperanza es lo que puede llevar a robar, a matar. Cuando no ves esperanza en tu vida, pues hay suicidios. El mundo está lleno de desesperación y pues eso lleva a tomar decisiones que luego pues las cosas no acaban bien. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esperanza en cualquier situación, confiando en que Dios tiene la última palabra, que Dios tiene cuidado de sus hijos y que Dios es soberano y nos tiene que ayudar a intentar hacer las cosas bien. El mundo no entiende. Uno del mundo igual pues lleva mucho tiempo sin trabajo y en vez de orar a Dios, robo. O lo que sea, o tiene un problema y en vez de esperar y hablar, pues actúa por su cuenta, ¿no? Pues porque no cuentan con Dios. Pero nosotros tenemos un Dios soberano, un Dios que todo lo sabe. Recordemos una cosa muy importante. En esta historia pasa todo lo que pasa porque todos tienen a Dios en sus vidas. Tienen a Dios muy presente en sus vidas. Si solamente uno de ellos, ¿vale? Esto no está escrito, ¿vale? Pero si solamente uno de ellos hubiera querido actuar por su cuenta, tal vez la historia no hubiera sido la misma, ¿vale? Pero tenemos a Ruth, que hace las cosas bien, tenemos a Noemí, que hace las cosas bien, y tenemos a Booz, que hace las cosas bien. Positivo por positivo, matemáticamente, y eso nunca se equivoca, es positivo. ¿Vale? Si en esa ecuación metemos un negativo, matemáticamente es negativo, y muchas veces, pues seguramente que la vida, pues todo no hubiera salido tan bien, ¿vale? Porque es una historia que todo encaja perfectamente, pero si alguien hubiera hecho las cosas mal, seguramente que no hubiera salido así. Y comento esto porque todo esto empieza cuando las cosas se hacen bien individualmente. Y esto es importante porque muchas veces queremos solucionar las cosas
O queremos solucionar algo con un hermano y esperamos a que el otro dé el paso, ¿no? Y si quieres arreglar un problema, ve tú. Si quieres una buena iglesia, una iglesia espiritual, empecemos nosotros mismos por ser espirituales. No esperemos a que el resto haga el trabajo por nosotros. Entonces, comento esto porque lo que tenemos, esta perfección de historia, entre comillas, es porque las tres personas dependían de Dios. Las tres. No esperaban a que el otro hiciera algo por el otro. Las tres hicieron algo. Vamos a dividir este capítulo en tres partes, ¿vale? Porque el capítulo está así estructurado. Vamos a hablar de la estrategia de Noemí. El capítulo 3 empieza hablando de Noemí, del 1 al 5. Luego vamos a hablar de Ruth, que es del 6 al 9. Y luego vamos a ver la respuesta de Booz, que es del 10 al 15. Bien, pues empecemos con Noemí. ¿Os acordáis que comentamos que Ruth, en un principio, Dios la guarda para que cuide de Noemí, porque, bueno, por todo lo que le había pasado en una mujer sin esperanza en aquella época y en aquella cultura? Bien, pues ahora Dios ya empieza a utilizar a Noemí, ¿vale?, para ser ayuda a Ruth. Es una mujer más mayor, tiene más experiencia de la vida y vemos cómo le va a ayudar a Ruth, pues, a hacer lo que Dios ha puesto en el corazón de Noemí. La estrategia de Noemí, ¿cuál es? Bueno, pues lo vemos en los primeros 5 versículos, como hemos dicho. Noemí se sentía, y no solamente se sentía, sino que realmente estaba oprimida. Era una mujer que había pasado por muchos problemas. Y normalmente, aunque hay excepciones, pero una persona cuando lucha y ve que, cuando no ve la luz al final del túnel, por decirlo de alguna manera, muchas veces se desespera y bueno, pues como se diría en las series de crímenes y así, cierran el caso, ¿no? Luchan y si ven que no hay algo a la vista, pues dejan de luchar, pierden la esperanza de futuro en ese sentido. Pero vemos como Noemí, cuando parece ser que está al borde de hacer eso por todo lo que le pasó, de repente las cosas empiezan a cambiar, que eso lo vemos en el capítulo 2. Va viendo la mano de Dios y eso le anima a seguir planeando y a buscar un plan, a realizar una estrategia, sobre todo para ayudar a Ruth. ¿Por qué? Pues porque a ella lo que le interesa es encontrar a Ruth un lugar de provisión y protección, y bueno, en este caso veremos cómo Booz es una buena opción. Así que Noemí empieza a elaborar un plan, eso sí, un plan con lo que hemos dicho, con justicia estratégica, es decir, hay una estrategia, hay un plan, pero ante todo bien hecho, un plan con integridad, un plan con sensatez y un plan con motivaciones correctas, un plan con la aprobación de Dios, pero ante todo un plan con esperanza. Es un capítulo que hay más esperanza que los anteriores. Como ya hemos dicho, o como ya comentamos la anterior vez, en un sentido no eran días muy distintos a los que vemos hoy en día. En el capítulo 1 vimos un montón de desdichas, problemas, situaciones que se dan a la vez. Cuando no termina una, vienen otras 3. Y hoy en día puede pasar lo mismo. Lo vemos en las noticias, que sigue habiendo problemas. Leamos en internet o en el periódico, si es que hoy en día todavía alguien lee el periódico a papel. Igual todavía alguien queda. Pero antes pasaban cosas malas, ahora pasan cosas malas y seguirán pasando. ¿Pero por qué? Porque mientras exista el pecado en el mundo, esto va a ser el pan de cada día. Siempre hay situaciones difíciles, siempre va a haber desesperación, pero ¿qué debemos hacer? Salmo 42.5, por favor, que alguien lea. Salmo 42.5. Bien, gracias, Aurora. Esta es una de las cosas en las que en nuestro día a día nos tenemos que proponer compartir con los demás. Estamos en días en los que normalmente toca esperar,
es cierto que la ciencia va avanzando y la ciencia avanzará. O sea, es decir, muchas veces cuando salen las noticias, se ha inventado un robot, un satélite, eso va a seguir pasando, no tenemos que asustarnos, es bíblico que la ciencia aumente. Entonces es verdad que la tecnología y demás cada vez nos hace esperar menos. Queremos comparar hoteles, un clic. Queremos comprar un coche, un clic en internet. Todo va instantáneamente, pero todavía siguen habiendo cosas en las que nos toca esperar, tal vez en lo más importante. Y este es un buen versículo porque cuando una persona cae en la desesperación, muchas veces eso lleva a haber una precipitación en los planes y eso luego puede llevar a errores. Pero si nosotros esperamos en Dios, Él nos mostrará el siguiente paso a realizar a su debido tiempo y a su hora. Fijaros, en este versículo 5 dice, porque aún he de alabarle. Pero ¿cuál es el paso previo? El paso previo, espera en Dios. ¿Vale? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Y evidentemente a Noemí le tocó esperar, a Ruth le tocó esperar y a Booz le tocó esperar en su vida. Ahora, volviendo al plan de Noemí, el propósito era, contando con la voluntad de Dios, conseguir un marido para Ruth, asegurándole a la vez un futuro. Por lo tanto, como vemos en Ruth 3 y 4, bien, vemos cómo Noemí le sugiere que se arregle un poco, que mejore su aspecto, que vaya a la era de Booz y que cuando él se vaya a dormir, que ella fuera detrás. Esto lo vemos en Ruth 3 y 4, que dice, te levantarás, esto le dice Noemí a Ruth, te levantarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Y aquí vamos a aclarar algo porque es curioso, ¿vale? Pero hay una cosa que tal vez al leerla nos choque, ¿no? Digamos, pues vaya forma, ¿no? De quieres que vos se case con Noemí, pero ve, acuéstate, notas dónde está e irás, descubrirás sus pies, te acostarás allí. Y como decía el libro en el que me basé para hacer esto, yo creo que todo el mundo, incluso igual incluida la propia Ruth, debió de reaccionar pensando a dónde se supone que va a llevar todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que quiere conseguir con este plan? Porque se supone que va a tener que haber una justicia estratégica, el plan va a tener que estar bien hecho, pero que vaya, que descubra los pies. Pero si seguimos investigando el porqué de todo esto, las cosas quedan muy claras y muy lógicas, como no podría ser de otra manera, obviamente. En la Biblia de estudio de MacArthur dice lo siguiente: Noemí dio instrucciones a Ruth, 1, para que se engalanara, para que se preparara con sus mejores vestidos, y 2, se propusiera el matrimonio a Booz usando una antigua costumbre del cercano Oriente. Por lo tanto, cuando leemos estos versículos no tenemos que pensar nada raro ni nada de lo primero que nos pueda venir a la mente, ¿vale? Porque ya veremos un poquito más, pero simplemente esto era una antigua costumbre del cercano Oriente que, Booz pertenecía a una generación anterior a la de Ruth. Esto lo vemos en Ruth 2.8. Entonces, esta iniciativa de Ruth indicaría el deseo de casarse con Booz, en tanto que él, mayor y lleno de tacto, no se habría declarado a una mujer tan joven. Esto yo no digo, esto lo he cogido de la Biblia de estudio, de MacArthur. Miré otra también, no me acuerdo cuál era, aproximadamente decía lo mismo. Y claro, es que si leemos estos versículos y no le damos mayor importancia, o no intentamos buscar estas aclaraciones, podemos pensar, pues no entiendo muy bien qué es lo que quiere conseguir Noemí con todo esto. Pero la situación real simplemente es, Booz es bastante mayor que Ruth. Exactamente no sabemos cuánto. Lo único que sabemos es que es de otra generación, ¿vale? Por lo tanto, Booz, siendo un hombre sensato, tal vez simplemente por la diferencia de edad no se hubiera fijado en Ruth. Entonces, claro, ¿aquí qué es lo que pasa? Pues como por la lógica en aquel entonces tal vez no se hubiera dado esta situación, claro, él en ella no se va a fijar. Entonces, claro, cuando uno quiere y el otro no quiere, pues ¿qué es lo que pasa? Pues uno de los dos, dentro de tus limitaciones, si es hombre o mujer, te puedes poner una cosa u otra,
quiere dar a entender algo, ¿no? Pues, y en este caso, Ruth simplemente lo que quiere hacer es dar a entender a Booz que ella quiere casarse con él, ¿vale? Como digo, es un acto cultural. Si nosotros lo pensamos hoy en día por nuestra sociedad, por nuestra cultura, por cómo está el mundo en cuanto a la moral, obviamente esto no se nos ocurre ni que se nos ocurra, porque las intenciones lo primero no serían las mismas que estas, ¿vale? Pero en este caso no hay ningún acto, ¿vale?, que vaya en contra de lo que dice la Biblia, ¿vale? Porque la fornicación era pecado en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿vale? No hay algo oscuro detrás, simplemente era tema cultural y quería dar a entender esto, ¿vale? Vos, tú no me haces caso, pues con esto quiero que sepas que a mí sí que me gustaría estar contigo. Básicamente eso, ¿vale? Pero aún y todo, vamos a fijarnos en la última parte del versículo 4 que dice, Él te dirá lo que tengas que hacer. Y esto es muy importante porque tal vez nosotros simplemente nos quedamos con lo anterior. Pero la clave está aquí. ¿Por qué? Es cierto que Noemí tiene un plan que empieza por esta acción de Ruth, que se insinúe, por decirlo así, ¿vale? Pero en ningún momento leemos que Noemí le dice a Ruth, Ruth, tú haz esto, ¿vale? Porque sí, porque Dios me lo ha mostrado. Y si no funciona, pues no te preocupes, que Booz va a ser para ti, sí o sí, ya haremos lo que... No, ¿vale? En ningún momento hay esta intención y por eso es importante, Él te dirá lo que tengas que hacer. Y vemos que más bien lo que dicen es, mira Ruth, yo siento que tú tienes que hacer esto, yo tengo este plan para ti, pero es cosa de dos. Es más, no es cosa de dos, es cosa de uno, porque ahora hay que ver qué es lo que Dios nos dice a través de Booz. Ruth va a dar la pista, pero ella sabía, como siempre, que tenía dos opciones, un sí o un no. Y ya sabéis que, bueno, siempre me suele gustar aplicar al día de hoy, dentro de lo que se pueda. Y esto me hizo pensar porque nosotros podemos planear, nosotros podemos desear, nosotros podemos hacer nuestra parte, y no a esto, sino en general, nosotros podemos incluso orar, que no está mal, o sea, es decir, todo esto está bien, planear, desear, si son deseos lícitos, hacer nuestra parte, orar, pero siempre hay que esperar una respuesta. Siempre hay que ver qué es lo que Dios quiere que hagamos e ir poco a poco. Una respuesta siempre va a haber. Lo que pasa es que muchas veces podemos caer en el error de que solamente queremos buscar el sí. Oramos a Dios y queremos buscar el sí. Dios siempre va a responder. O un no, o un espera, que ese espera va a ser o un no o un sí. ¿Vale? O sea, es decir, siempre va a haber dos opciones. Y Dios siempre nos va a contestar. Me he perdido. Así. Muchas veces deseamos cosas simples que no requieren de ningún tipo de plan. Simplemente es algo fácil. Pero hay otras veces que sí. Me viene por ejemplo, a la cabeza el plan, el proyecto de la Icastola. Me vino a la mente cuando estaba haciendo esto. No hay nada malo en ello, evidentemente. Hay muchos planes, se necesitan de muchas ayudas físicas, económicas, mucha oración, pero sobre todo, paso a paso. Yo sé ahora preguntar a Miquel, ¿Dios a ti te ha mostrado el plan definitivo de la Icastola? Seguramente que me diría, no, estoy empezando, ¿vale? Paso a paso. Dios va proveyendo. Y en esta historia es lo que vamos viendo. Dios poco a poco va mostrando a Noemí, va mostrando a Ruth y va mostrando a Booz, no el plan final, sino poco a poco. Pero esto muchas veces requiere paciencia de cada uno de nosotros. Y al igual que Noemí le dijo a Ruth, tú haz esto, pero espera a ver qué es lo que Booz te dice, pues obviamente nosotros, guardando las distancias, evidentemente, tenemos también que esperar qué es lo que Dios nos dice cuando nosotros le oramos, cuando nosotros le pedimos un plan, una respuesta y desde luego estar dispuestos a obedecerle, porque no vale de nada pedir algo que Dios te muestre la respuesta, pero como no me gusta, pues yo hago otra cosa. Me viene a la cabeza el himno 592, que creo que es el que se ha tocado para la ofrenda, el de pide y te contestará, busca y hallarás, y cuando llamas se te abrirá en su voluntad. No tienes, ¿por qué no pides? Persiste en oración, el Señor en su tiempo dará, espera en el Señor. Es una canción que la cantamos en 3 minutos, pero aquí para predicar media vida.
¿vale? Le precede el Salmo 27:14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aléntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Y me vino a la mente este himno porque yo veo reflejadas las vidas de Booz, Noemí y Ruth en este himno. Estoy seguro que Noemí, antes de decir nada a Ruth, oró mucho al Señor, o sea, es decir, le pidió, por lo que sea, sabiduría, lo que sea, pero estoy seguro que oró. Entonces ya tenemos la parte de pide, y estoy seguro que también buscaron alternativas, cuando estaban en dificultades, por eso también se cambiaron de lugar, ¿no? Y sobre todo en el capítulo 2 vemos cómo Dios empieza a cambiar la situación conforme a su voluntad. Entonces ya tenemos la primera parte de la canción. Pide y te contestará, busca y hallarás, y cuando llamas se te abrirá en su voluntad. No vale de nada pedir y no escuchar lo que Dios quiere. No vale de nada buscar y lo que Dios nos muestre o nos dé, no, lo he hecho a un lado porque me gusta más mi opción. Y sobre todo, eso, en su voluntad. Ahora pasamos a la justicia estratégica de Ruth, ¿vale? Que lo vemos en los versículos del 3 al 9. Lo primero que vemos es la obediencia de Ruth hacia Noemí. Ruth sabe que Noemí es más sabia que ella, es mayor que ella, y sabe que si Dios la ha puesto en su vida, será por algo. Obviamente le hace caso porque sabe que dentro del plan que le propone no hay nada ilícito ni hay nada inmoral. Por lo tanto, decide obedecerla, ¿vale? Esto no vale de no, es que como me lo ha dicho alguien que tiene canas o tal, le obedezco porque sí es bíblico y sin nada malo en ello. Ruth en este caso obedece a Noemí, se quiso fiar de ella, ¿vale? Pero porque en el fondo veía que no había nada malo en lo que le decía. Y por eso dice en Ruth 3:5, haré todo lo que tú me mandes. Ruth también conocía a Noemí, sabía qué tipo de mujer era, sabía qué vida había llevado de dependencia de Dios, entonces obviamente pues tú ves a una persona así, te fías, ¿no? Te fías de ella. Pero Ruth incluso hace más de lo que Noemí le pide, y esto lo vemos en el versículo 9. Pone, yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Esto ya le dice Ruth a Booz. Noemí había dicho a Ruth que Booz le diría lo que tenía que hacer cuando se acostara a sus pies, pero antes de que eso pasara, como vemos en este versículo 9, Ruth le declara a Booz a qué ha venido, y Ruth es una mujer que además de ir de buena gana, donde Booz le obedece a Noemí, no rechista, toma la iniciativa también en cierta manera y le deja claro a qué ha ido, y en otras palabras, con esa acción le dice, quiero que te cases conmigo, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Yo no lo sabía, pero es curioso, pero aparte de en este versículo, en el único sitio más en el Antiguo Testamento donde se menciona extender las alas es en Ezequiel 16:8. En este pasaje Dios está describiendo a Israel como una joven doncella a quien él tomó por esposa, y esto lo vemos en Ezequiel 16:8. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, literalmente extendí mis alas sobre ti, y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Si esto indica lo que Ruth quería dar a entender a Booz, lo que en realidad estaba diciendo simplemente era, me gustaría ser aquella a quien tú prometieras tu fidelidad y a quien hicieras un pacto matrimonial. Pero todavía hay algo más curioso. ¿Os acordáis de Ruth 2:12? Que decía, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esto le dice Booz a Ruth. Entonces vemos como Ruth y Booz en diferentes momentos del libro utilizaron básicamente la misma frase, ¿vale? Con alguna palabra cambiada, pero con el mismo significado. Lo que vimos en el capítulo 2 fue que Booz fue la persona que Dios utilizó para recompensar a Ruth, le dio acceso libre al campo, la protegió del resto de trabajadores, le dio agua del pozo, y entonces es cuando Ruth le dice, Booz, ¿por qué haces esto? ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos? Entonces cuando Booz le dice, porque te refugiaste bajo las alas de Dios. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? No está escrito, por eso digo que a qué conclusión podemos llegar.
Pero hay algo que puede encajar perfectamente, y es que cuando Booz le dice esto a Ruth, es posible que Noemí, o sea, teniendo en cuenta esta frase, más teniendo en cuenta la cultura actual, es posible que al escuchar Ruth de Booz esta frase, hablando con Noemí, llegaran a la conclusión de que tal vez Booz también tenía intenciones, otro tipo de intenciones con Ruth. Desde luego que, ¿cómo no iba a querer Booz a una mujer como Ruth? Y luego veremos, ¿cómo no iba a querer Ruth un hombre como Booz? A Booz seguro que le dio mucha tranquilidad el saber que ella se había refugiado bajo las alas de Dios, porque cuando se hace eso, muchas de las otras cosas vienen solas. Con Ruth tenemos un claro ejemplo de la mujer virtuosa de la que habla Proverbios 31, versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Ruth, básicamente, creo que hay 8 cosas así, pero básicamente, en principio, hasta el día de, hasta este capítulo 3, Ruth al menos cumple con 6 de las virtudes de la mujer de la que relata Proverbios 31. Lo primero, Ruth, una mujer dedicada a su familia. Esto lo vemos en el capítulo 1, versículos del 16 al 18. Cuando dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quieras, esto es cuando dice Ruth a Noemí, no te preocupes, porque donde tú vayas, yo iré, donde tú mueras, yo me iré, ¿vale? No te voy a dejar. ¿Qué dice Proverbios 31 del 10 al 12? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. 2. Noemí se deleita en su labor. ¿Dónde lo vemos? Ruth 2:2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. ¿Con qué versículo de Proverbios lo asimilamos? Pues con el 13. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. 3. Diligente en su tarea. Ruth es una mujer que es diligente en su tarea. Esto lo vemos en los versículos 7, 17 y 13. Vamos a leer simplemente uno de ellos. Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. ¿Con qué versículo de Proverbios tenemos? Pues tenemos Proverbios 13, del 14 al 18, el 19, el 21, el 24, el 27 también, que dice de la mujer virtuosa es como un ave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta un de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas, etcétera, etcétera. 4. Ruth es una mujer dedicada a hablar piadosamente. Esto lo vemos en Ruth 10 y en el 13. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Recordemos que Ruth nunca fue con orgullo, nunca fue con derecho a, pues sí, pues me tiene que dejar trabajar, siempre fue humilde. ¿Qué vemos en Proverbios 31-26? Que dice que la mujer virtuosa abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. 5. Ruth es una mujer dependiente de Dios. Esto lo vemos en Ruth 2.12 cuando Booz le dice, Jehová recompense tu obra, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. La frase bajo cuyas alas has venido a refugiarte, eso demuestra claramente que Dios dependía, de Dios, no, que Ruth dependía completamente de Dios. En Proverbio pues tenemos 25b, o sea, la segunda parte, y el 30. La mujer virtuosa se ríe del porvenir. ¿Por qué? Porque ella está confiada en Dios. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer virtuosa también, según Proverbios 31, es una mujer que teme a Jehová. Y temer no es que le tenga miedo, sino que desea hacer las cosas conforme Dios demanda. Y 6. Discreta con los hombres. Esto lo vemos en el trozo que estamos viendo hoy. Vemos que ella cumple con el plan que tenía que hacer, pero con mucha delicadeza, con mucha sutileza, sin sobrepasarse en ningún momento, con mucha precaución y con ganas de hacer lo correcto.
Y también esto lo vemos en Proverbios 31, 11, 12 y 23, que bueno, ya los hemos leído. Bien, pero vemos como estos versículos en Proverbios, ¿vale? Habla de su marido, ¿vale? No habla de su marido y otros, dice su marido. Entonces Ruth es una mujer discreta, supo esperar el tiempo de Dios y vemos luego pues cómo se va a casar con Booz. Ruth, todo lo que hemos visto de ella, ¿cómo no va a querer Booz una mujer así? Obviamente que la quiere. Y finalmente vamos a hablar de la justicia estratégica de Booz. Hemos hablado muy bien de Ruth y obviamente en este caso no se puede hablar nada malo de ella. Obviamente es humana, tendría sus muchos fallos, pero en cuanto a este tema, pues la verdad que hizo todo muy bien. Pero es que vamos a ver que Booz también actuó de una manera muy correcta. Fue muy legal, como diríamos hoy en día, y esto lo vemos del 10 al 15. Por eso también, pues Ruth se fija en Booz y por eso también Noemí quiere a Booz para su nuera. Ruth 3 del 10 al 11, y él dijo: bendita seas tú, Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de jóvenes, sean pobres o ricos, ahora pues no temas. Hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Lo primero que vemos a Booz es que elogia a Ruth, ¿vale? Por su lealtad primeramente a Dios, luego por su lealtad a Noemí y al mismo Booz, por el respeto que le muestra. También vemos como Booz le agradece su forma de actuar, su forma correcta, no solamente por lo bien que lo hizo aquella noche cuando el plan ese, ¿vale? Sino que agradece que no haya contraído matrimonio fuera de la familia. Booz también le dice que es una mujer virtuosa y que todo el pueblo lo sabe. Por lo tanto vemos el testimonio de Ruth. No es que tenga un buen testimonio hacia Booz, no es que tenga un buen testimonio hacia Noemí o hacia 10 o 15 personas. Todo el pueblo sabe el tipo de mujer que es Ruth. Por lo tanto, qué buen testimonio. Ruth 3, del 12 al 13, dice Booz: y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa que la noche, cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate, mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y aquí vemos, pues yo dije el domingo pasado que no me quitara a Israel lo de, ¿vale? Porque ya vemos un poco más en el cuarto, ¿vale? Pero vemos aquí cómo Booz, que hace las cosas bien, es muy justo y tiene mucho dominio propio. Porque básicamente lo que Booz le dice a Ruth es: mira, según nuestras costumbres, hay otro que tiene prioridad para estar contigo antes que yo, ¿vale? Entonces vamos a esperar a ver qué es lo que él quiere hacer. Por detalles del capítulo 4, podría ser un hermano mayor de Booz, no lo sé, ¿vale? Pero pongámonos en la situación. Ruth quiere a Booz, pero no le quiere como yo puedo decir a Miquel, te quiero. Yo a Miquel le quiero como amigo, ¿vale? Ruth aquí, por lo que hace y lo que le dice, ¿vale? Le quiere a Booz de verdad, quiere casarse con él. Booz siente lo mismo, ¿vale? O sea, no es un matrimonio forzado, no es un matrimonio por conveniencia, son dos personas que quieren casarse, pero ni todo. Booz dice: una cosa es lo que yo quiero, otra cosa es lo que tengo que hacer. Espera a ver si el que está por delante de mí para redimirte quiere hacerlo. Entonces, bueno, aquí también vemos pues la lealtad de Booz, porque igual si hubieran sido otras personas, pues mira, da igual lo que digan las leyes, da igual lo que digan las normas, nosotros queremos, ya está. Pero vemos aquí como Booz decide esperar. Y luego también en Ruth 3, 18, dice: entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre, Booz, no descansará hasta que concluya el asunto hoy. ¿Qué quiere decir esto? Noemí sabía que Booz era un hombre íntegro y que cumpliría su promesa. Ambas, Noemí y Ruth, tendrán que esperar en el Señor para que obrara por medio de Booz. Noemí diría: mira, yo ya he hecho un plan, Ruth, tú lo has hecho, pero ahora Dios es el que tiene
la última palabra. Hasta aquí llegan nuestras opciones, hasta aquí llega nuestra responsabilidad. Ahora toca esperar en Dios y ver qué es lo que pasa. Entonces, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Deseamos hacer las cosas correctamente? ¿Buscamos la voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios para de verdad no solamente buscar, sino cumplir con la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Sabemos escuchar a Dios? Que esa es otra. ¿Sabemos escuchar a Dios? ¿Sabemos tener en cuenta a la otra persona? ¿Tenemos en cuenta a los hermanos? ¿Sabemos esperar en Él? ¿Seamos como Booz o como Ruth? Profundos en amor, delicados, cautelosos, con un fuerte dominio propio y comprometidos con la justicia estratégica. Espero que nuestro deseo sea hacer las cosas bien. Muchas veces tenemos que hacer cosas que tal vez no nos gustan, como solemos decir, nos tendremos que morder la lengua, pero si es lo correcto, es lo que deberemos hacer. Las cosas se pueden hacer bien. Si Ruth y Booz lo hicieron, al igual que otros muchos a lo largo de la Biblia, nosotros también podemos. Ahora sí, recordemos que todo esto se dio porque tanto Ruth como Noemí como Booz eran tres personas saturadas de Dios, muy posiblemente personas de oración, y que en épocas difíciles no se desesperaron, sino que esperaron en Dios, y tarde o temprano, pues como la Biblia dice, tarde o temprano Dios dará la salida y Dios trajo a sus vidas el plan perfecto. Tal vez no lo que ellos querían, porque si hubiera sido por Noemí y por Ruth, que la situación se arregle desde el capítulo 1, pero no fue así, tuvieron que esperar. Bien, todos ellos esperaron en Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Qué gran historia la de Noemí, Ruth y Booz. Qué rápido, Señor, que la leemos, pero cuánto sufrimiento, Señor, por un lado, cuánta espera, Señor, por otro, y qué grandes recompensas, Señor, también por otro lado, Señor. Te pedimos que podamos depender de ti, Señor. Sabemos que, como todo en esta vida, Señor, la teoría es muy fácil, pero somos humanos, Señor. Nos afectan las cosas y muchas veces es difícil, Señor, esperar en ti. Es difícil saber qué es lo que quieres para nuestras vidas. Pero sabemos, Señor, que la única forma de ser completamente felices, no felices como lo entiende el mundo, Señor, sino que la única forma de ser completamente felices, Señor, es haciendo las cosas que tú nos dices, Señor, que hagamos y esperando, Señor, a tu plan para nuestras vidas, Señor. Que podamos esperar en ti, Señor, que podamos buscarte, Señor, y que podamos estar dispuestos a escucharte, Señor. Y en tu nombre te lo pido. Amén.